Transferido, destruido, la hora del alma, otros 320 transferidos. ¿Qué debe venir? Otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu. Estábamos en el peor y más difícil de los momentos. No tengas más miedo por la noche, porque lo superaste y escribiste el final con valentía. ¿Dónde está Shabaili? Ahora vemos su alrededor, pero no hemos estado cerca de él así. ¿Cómo es? ¿Cómo es su entorno? Es otro problema. La gente tiene otros problemas y ha visto gratitud. En este video vamos a viajar a uno de los casos judiciales y políticos más tristes y complejos de los últimos años. La historia de la tragedia del vuelo número 752 de la aerolínea ucraniana, que se hizo conocido como PS-752. El 8 de enero de 2020, este avión, solo unos minutos después de despegar de la pista del aeropuerto Imam Khomeini de Teherán, fue derribado por misiles disparados por la Guardia Revolucionaria de Irán y todos sus 176 ocupantes fallecieron. Desde ese día, las familias de las víctimas han estado buscando justicia y siguiendo el caso tanto en el ámbito político como judicial, y hasta ahora hemos escuchado diferentes relatos sobre lo que sucedió. Pero lo que me motivó ahora a hacer este video no fue el propio incidente, sino la narrativa que estamos viendo actualmente, donde en distintos lugares se está presentando el resultado del juicio de este vuelo. Por ejemplo, miren estos tweets. Salió el fallo del tribunal sobre el avión PS-752. La aerolínea ucraniana fue considerada negligente y debe pagar una indemnización. Tras la demanda de las familias de las víctimas, el Tribunal Superior de Ontario responsabilizó a la aerolínea ucraniana por negligencia y por no evaluar adecuadamente los riesgos de volar fuera de Teherán, y condenó a la compañía a pagar a las familias de cada una de las víctimas $180.000 como indemnización total. El juez del tribunal enfatizó que la aerolínea ucraniana sabía que Irán, tras el asesinato del general Soleimani, estaba en estado de alerta para tomar represalias. Aún así, no canceló su vuelo y puso en peligro la vida de los pasajeros. En todos estos tweets se está presentando la situación como si la sentencia del tribunal se hubiera simplificado y la aerolínea ucraniana fuera la culpable del asunto, y que las demás personas que antes se habían señalado a sí mismas como responsables o que la gente consideraba culpables no tuvieron ningún papel en este caso, y se habla de la inocencia de varias personas. Ahora, en este video, queremos analizar si realmente estas afirmaciones son correctas o si, una vez más, se trata de una serie de manipulaciones mediáticas para distorsionar el asunto principal y presentar otra cosa. Saludos a todos, yo soy Elias Farrock también. Esto es Persian Trend y en este video queremos analizar juntos todo lo relacionado con los juicios sobre el vuelo ucraniano, de principio a fin. Especialmente los juicios que se han llevado a cabo en Canadá, se llevó a cabo y la gente en Irán probablemente no tiene mucha información específica al respecto. La mañana del 8 de enero de 2020, o 18 de Day de 1398, mientras la tensión entre Irán y Estados Unidos crecía tras la muerte de Qasem Soleimani, el vuelo PS-752, con 167 pasajeros y 9 tripulantes, partió de Teherán a Kiev. Para reformarnos, la nueva tripulación de Staran fue acusada de ser sectaria. Desde Teherán con destino a Kiev, con destino a Kiev, con destino a risas nerviosas. La mayoría de los pasajeros eran iraníes. Muchos de ellos eran ciudadanos o residentes de Canadá, y también había algunos de Ucrania y otros países en ese vuelo. Solo unos minutos después del despegue, 2 misiles de la defensa aérea de la Guardia Revolucionaria impactaron el avión y todo terminó. Al principio todos decían que se había estrellado por un fallo técnico o por problemas que tenía. Todos lo creían así. Las tensiones iraníes en Irán son dolorosas. Irán sufre por las tensiones internas. Irán está atravesando momentos difíciles debido a estas tensiones.
Al principio, todos decían que se había estrellado por un fallo técnico o por problemas que tenía. Pero 3 días después, bajo la presión de las pruebas internacionales, el gobierno admitió que los misiles de la Guardia Revolucionaria causaron esta tragedia. Por supuesto, todos hablaron de un error humano, no de una decisión sistemática. Después de eso, la Asociación de Familias de las Víctimas del vuelo PS-752 se formó muy pronto con el objetivo de buscar la verdad y la justicia. Esta asociación, cuyo portavoz era Hamed Esmaeili, uno de los padres enlutados de este vuelo, prometió desde el principio que no dejaría que este asunto se olvidara. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde han llegado estos esfuerzos y cómo ha sido el proceso? Hay que ir a Canadá, donde viven muchos de las víctimas o sus familias. En 2020, varias personas presentaron una demanda colectiva. Omid Arsalani, quien perdió a su hermana, su cuñado y su sobrina, presentó una demanda contra Irán y la aerolínea ucraniana. Además de él, Ali Asghar Gorgi, quien era tío de una de las víctimas, también presentó una demanda solo contra Irán y más tarde añadió a varios funcionarios de la República Islámica, como el señor Khamenei. Merzad Zarei y Shahin Mohaddam, por su parte, más tarde solo demandaron a la aerolínea ucraniana. En noviembre de 2020, la Corte Suprema de Ontario decidió cuál de las demandas seguiría adelante. El juez Goldstein eligió la demanda de Arsalani. ¿Por qué? Porque había acusado tanto a Irán como a la aerolínea ucraniana y contaba con un equipo de abogados fuerte y bien financiado. La demanda de Gorgi no tenía suficiente financiación. Además, había ignorado a la aerolínea ucraniana, lo cual era una gran deficiencia. Zarei también llegó tarde y quería unirse a la demanda de Gorgi, pero el tribunal dijo que no, que era mejor una demanda centralizada. Por eso, la demanda de Arsalani se convirtió en la representante oficial. Para quienes no lo sepan, esto necesita una explicación. Imaginen que por un mismo hecho se han presentado varias demandas. Por supuesto, cada uno de los demandantes tiene el derecho de continuar con su demanda y seguirla de manera individual si así lo desea. Pero cuando el sistema judicial de Canadá quiere revisar un asunto común para todos, es mejor que el asunto se concentre, que solo se siga un expediente y se llegue a una conclusión. Luego, cuando este proceso haya terminado y concluido, cada persona puede volver a presentar una demanda de la manera que desee, y si su reclamación es válida, también puede seguirla por ese camino. ¿Por qué se hace esto? Porque un caso del tamaño del vuelo PS-752 o una demanda contra un país grande como Irán, o en definitiva el seguimiento de tiene su propio grado de complejidad, y si cada uno de ellos quisiera avanzar este caso de manera independiente y según sus propios criterios, tal vez una parte considerable del sistema judicial de Canadá tendría que involucrarse para revisar un caso común entre varias personas, pero de manera separada, y esto implica un costo muy elevado. El sistema judicial de países europeos o americanos, como el sistema judicial de la República, no es así que uno pueda presentar una queja con un costo bajo después de un solo caso. Allí hay que pagar costos elevados, y si su demanda tiene éxito, esos costos se le reembolsan. De lo contrario, prácticamente pierde ese dinero. Ahora, entre varios casos que se habían presentado por este incidente, los canadienses tuvieron que elegir uno, y eligieron el caso que tenía abogados más fuertes, es decir, abogados que ya tenían experiencia previa demandando a la empresa. También contaban con un gran presupuesto, lo que les permitía llevar el caso hasta el final. Y lo más importante es que habían presentado una demanda tanto contra la República Islámica como contra la aerolínea ucraniana, para poder avanzar ambos casos simultáneamente y evitar que solo se prestara atención a una parte y se ignorara a la otra. Por eso, los canadienses eligieron la demanda de Arsalani para llevarla hasta el final. Después de eso, cualquiera que quisiera presentar una demanda, sin duda también revisarían su caso. Se emitió el primer fallo. En mayo de 2021 ocurrió un gran acontecimiento. El Tribunal de Ontario declaró que el derribo del vuelo PS-752 fue intencional y un acto terrorista. Era la primera vez que un tribunal oficial lo anunciaba. Diane Fleet, PS-75 ladrones. Era la primera vez que un tribunal oficial lo anunciaba. Basándose en pruebas como el informe de la asociación y los datos satelitales, el juez afirmó que esto no fue un simple error, sino una decisión consciente. En enero de 2022 se dio el siguiente paso. El tribunal condenó a Irán a pagar $107 millones a las familias de 6 víctimas.
Esto incluía compensación económica y una multa por el acto terrorista. Pero esta sentencia no se ejecutó. ¿Por qué? Porque Irán no tiene ningún activo no diplomático en Canadá y los activos diplomáticos no pueden ser confiscados, según las leyes canadienses. Y la propia República Islámica tampoco tiene intención de cooperar con estos tribunales, ya que ha declarado que los tribunales canadienses no tienen jurisdicción para revisar este caso porque el incidente ocurrió dentro de Irán. Según las leyes de Irán o las leyes de la República Islámica, si ocurre un hecho en cualquier ciudad o región, solo el tribunal de esa zona tiene jurisdicción para revisar ese asunto. Al menos eso es lo que yo sé. Si me equivoco, que los abogados queridos lo comenten y lo corrijan. Ahora, en general, esta es la razón por la que esos 107 millones de dólares no se pagaron, y en la próxima parte lo explicaremos en detalle. Además de las sentencias emitidas contra la República Islámica, en junio de 2024 fue el turno de Ukraine International Airlines. Después de 18 audiencias en Ontario, el tribunal dictaminó que la aerolínea ucraniana también tenía culpa porque no debería haber operado el vuelo durante una situación de guerra en la que Irán atacó bases estadounidenses. El juez dijo que la aerolínea ucraniana no pudo demostrar que no fue negligente. Esta sentencia tiene el potencial de ser ejecutada porque Ukraine International Airlines es una empresa comercial y sus activos en Ucrania o en cualquier otro lugar pueden ser embargados. Así que esta propaganda que vemos sobre el tribunal canadiense confirmando que la aerolínea ucraniana tuvo la culpa y que esta compañía debería pagar daños y perjuicios y que los demás no tuvieron la culpa es incompleta o distorsionada, o se podría decir que es una mentira. ¿Por qué? Porque los tribunales canadienses examinaron esta cuestión de dos maneras. Es decir, también la República Islámica es responsable, algo que ella misma ha aceptado y, según dice, ha juzgado a varias personas. Según la propia República Islámica, han juzgado a unas 10 personas del personal militar que dieron la orden o realizaron el disparo. Así que reconocen este asunto, incluso el propio general Hajizadeh aceptó la responsabilidad del disparo y dijo: ahora nuestra responsabilidad es total. Y no es así que ahora alguien pueda blanquearlo y decir que no ocurrió o que la República Islámica no es responsable. Pero además de que la República Islámica es responsable y tuvo su propio papel y que los disparos los realizó directamente la Guardia Revolucionaria, la propia aerolínea ucraniana también tuvo culpa y debe responder por su negligencia. ¿En qué consistió su negligencia? No debió haber volado en condiciones de guerra. Debió cancelar el vuelo y salvar la vida de muchas personas, pero no lo hizo. Es decir, además de los 107 millones de dólares que la República Islámica debe pagar como indemnización a las familias de las víctimas, la aerolínea ucraniana también es responsable y tiene su propia parte de culpa, por lo que debe pagar su propia compensación. Estos dos asuntos no tienen relación. No se puede decir que solo la República Islámica sea responsable. La aerolínea ucraniana no puede apartarse y no pagar compensación. Tampoco se puede decir que solo la aerolínea ucraniana sea responsable y que la República Islámica quede exenta y no deba pagar ninguna compensación. Ambas partes tuvieron su propia responsabilidad y deben rendir cuentas en la medida que les corresponde. Pero vayamos al tema de por qué no se ejecutan las sentencias. Por ejemplo, ¿por qué la sentencia de 107 millones de dólares que se dice fue emitida contra la República Islámica no es ejecutable? En Canadá, los bienes de la República Islámica son diplomáticos o muy escasos. La Convención de Viena protege los bienes de la embajada. Por ejemplo, no pueden vender la embajada de la República Islámica de Irán en Canadá y dar el dinero a las familias de las víctimas. Además, Irán dice que no acepta esa sentencia y no coopera. Los bienes no diplomáticos de Irán en Canadá eran alrededor de 30 millones de dólares, que ya han sido confiscados y tampoco son suficientes para esta sentencia. Pero quizá aquí te preguntes cómo es que en Estados Unidos, cuando ocurre algún incidente, pueden confiscar los bienes de Irán o vender parte de los bienes iraníes y dárselos a quienes han presentado demandas. Tenemos varios casos en los que esto ha sucedido. Han confiscado bienes, los han vendido y han pagado el dinero correspondiente. ¿Cómo es que en Estados Unidos pueden hacerlo pero en Canadá no pueden? Porque los estadounidenses son astutos y han incluido una cláusula en su ley. ¿Cuál es la ley? Según la Convención de Viena, ningún país puede vender, confiscar o apropiarse de los bienes diplomáticos de otro país. Sin embargo, los estadounidenses añadieron una cláusula a esta ley y dijeron, excepto en el caso de que ese país haya cometido un acto terrorista o haya colaborado con el terrorismo,
Basándose en esa misma cláusula, después de la revolución de 1979 en Irán y los incidentes de la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos, los estadounidenses confiscaron prácticamente todos los bienes diplomáticos de Irán. Todos los bienes o bonos que teníamos allí se los llevaron y los bloquearon. Y después de eso, cualquier suceso que ocurrió o cualquier demanda que se presentó, según los tribunales estadounidenses, parte de ese dinero o bienes se vendió y se entregó a las personas que habían presentado las demandas. Este asunto es tan extenso. Por ejemplo, desde el caso del atentado con bomba en Argentina o las personas que fueron tomadas como rehenes en la embajada de Estados Unidos o los diferentes incidentes que ocurren en otras partes del mundo y presentan demandas o incluso los propios sucesos que ocurren en Estados Unidos van tomando parte de ese dinero poco a poco y hasta ahora se han estado beneficiando de esos varios miles de millones de dólares que estaban bloqueados allí. Por supuesto, de esos varios miles de millones de dólares realmente ya no queda mucho y hay muchas personas en fila que todavía quieren recibir su compensación de los bienes que quedan. Y no sé exactamente cuánto queda para que esos bienes se terminen. Pero los canadienses no tienen esta excepción. Así que Canadá no puede confiscar y vender libremente los bienes que pertenecen al gobierno de la República Islámica. El hecho de que quiera hacer algo con los bienes de la República Islámica fuera de Canadá o confiscar esos bienes, pues tiene algunos problemas técnicos y legales. Por ejemplo, quizás algunos digan que pueden confiscar uno de los petroleros de la República Islámica en aguas internacionales, venderlo y entregar el dinero a los familiares de los pasajeros del vuelo 752. Técnicamente esto es posible. Pero bueno, aquí estamos hablando de Canadá. Canadá no tiene un poder militar significativo como para enfrentarse a la República Islámica y confiscar uno de sus petroleros, porque sabemos que si los canadienses hacen esto, la República Islámica seguramente tomará represalias y podría confiscar uno de sus barcos o realizar alguna acción contra los intereses canadienses en otras partes del mundo que perjudique a Canadá. Al final, Canadá no se puede comparar con Estados Unidos. Quizás si los estadounidenses hicieran algo así, o por ejemplo si el Reino Unido viniera y confiscara un petrolero, tendrían un poder militar mayor, aunque incluso ellos después se enfrentaron a serios problemas. Por ejemplo, si los británicos realizaron un ataque en el Golfo Pérsico, inmediatamente la República Islámica también tomó represalias, y al final no supimos si quedaron en tablas o si se pagó alguna compensación. Realmente no sabemos estas cosas. No tenemos acceso, pero lo que está claro es que Canadá no tiene la capacidad para hacer algo así, y quizás tampoco la voluntad política suficiente para hacerlo. Algunos dicen que, bueno, ¿por qué no lo hace a través de Estados Unidos? Por ejemplo, dicen que el Tribunal de Canadá podría pedirle al gobierno de Estados Unidos que tome parte de ese dinero que está bloqueado en Estados Unidos y se lo entregue a los familiares de las víctimas del vuelo 752. Primero, desde el punto de vista técnico, esto también es posible, pero hay tantos casos en la fila esperando recibir compensación de la República Islámica en Estados Unidos que si Canadá quisiera hacer esto, tendría que irse al final de la fila. No está claro cuándo le tocaría su turno y además de ese dinero que estaba bloqueado allí realmente ya no queda mucho y tampoco está claro si Estados Unidos querría entregar ese dinero a un país extranjero. Definitivamente, si Estados Unidos quiere tomar ese dinero para demandas que se han presentado dentro de su propio territorio, lo va a destinar a eso. Y si las familias de las víctimas quieren hacer esto, es mejor que presenten su demanda directamente en un tribunal de Estados Unidos. Y ahora, si los estadounidenses deciden entregar ese dinero o no, eso ya depende de ellos. Y si intentan seguir el caso a través de Canadá, probablemente no lleguen a ningún resultado concreto. En general, he intentado en este video darles una explicación general sobre el proceso de las demandas que se han presentado y los acontecimientos que han ocurrido en este caso. Por supuesto, también se emitieron sentencias dentro de Irán. Por ejemplo, se dijo que 10 personas fueron condenadas por los tribunales de la República Islámica. Sin embargo, no sabemos quiénes eran estas personas. Tampoco sabemos cuál fue la sentencia que recibieron. El juicio no se llevó a cabo de manera transparente y, bueno, tampoco se brindó mucha información al respecto. Por eso muchos países no aceptaron ese fallo o las familias de las víctimas tampoco lo reconocieron y decían que los verdaderos responsables no fueron llevados ante ese tribunal. No lo sabemos porque no vimos esos juicios y no estamos al tanto de los detalles del caso. Sin duda, incluso esas 10 personas que fueron condenadas no estaba claro quiénes eran. No se supo exactamente cuál fue su sentencia y al final todo quedó en el olvido y no se hizo ninguna comunicación especial al respecto. Lo importante aquí es que la República Islámica estableció una compensación de $150.000 para cada una de las víctimas, pero la mayoría de las familias de las víctimas no la aceptaron.
Hasta donde yo sé, salvo unas pocas personas, los demás no aceptaron y decidieron presentar su demanda a través de tribunales fuera de la República Islámica para intentar obtener un resultado. ¿Es posible que estos 107 millones de dólares o las demás compensaciones reclamadas a la República Islámica algún día lleguen a las familias de las víctimas? No lo sabemos. Realmente no sabemos cuánto tiempo tomará para que la República Islámica haga esto. La propia República Islámica debe decidir si quiere pagar la compensación a las familias según el fallo de un tribunal extranjero. Pero sinceramente dudo que la República Islámica piense de esa manera. Ellos dicen que si se va a realizar un juicio, debe hacerse dentro de nuestro propio país y que nuestros propios jueces lleguen a una decisión. Los jueces también han decidido pagar $150.000 y esas cifras que ofrecen otros países no les parecen aceptables. Por otro lado, las familias de las víctimas no aceptan ni el Tribunal de la República Islámica ni la compensación que se les ha asignado. Así que en este caso, ninguna de las dos partes llega a un acuerdo y no está claro si este acuerdo llegará a formarse entre ellos o si alguna vez se formará o si será para siempre. Este fallo del Tribunal de Canadá quedará como un fallo simbólico, para que todos sepan quién fue el responsable de este asunto, cuál fue el veredicto del tribunal. Pero ese fallo nunca se ha acatado. Al final, la conclusión que podemos sacar de este video es que toda esta propaganda que están viendo es mentira, o en el mejor de los casos, no es toda la verdad. Y si alguien les dice, ¿vieron? Entonces la República Islámica no fue culpable y el Tribunal de Canadá concluyó que solo el avión ucraniano fue responsable. Muéstrale este video y dile que no es así. Tanto la República Islámica como la aerolínea ucraniana han sido consideradas responsables. Y no es cierto que solo una aerolínea o un país sea el único responsable de todo el asunto. Teníamos dos caminos por delante. Una de las opciones que teníamos era simplemente quedarnos en casa y entregarnos a la depresión. O por el contrario, luchar y seguir adelante enfrentando la situación. No había otro camino. Elegimos el segundo camino, que es luchar, y seguimos luchando. Al final, de verdad deseo profundamente que algún día se haga justicia en este caso y que todos los que estuvieron involucrados o fueron responsables reciban su castigo y que los sobrevivientes obtengan lo que les corresponde. ¿Cree usted que la aerolínea ucraniana es la principal responsable de este asunto o es la defensa aérea de la Guardia Revolucionaria que lanzó estos misiles y derribó el avión? Leo todos sus comentarios y en la medida de lo posible los respondo. Hasta el próximo video, que Dios los cuide.